Hola, buenas. Ceci. Hola, buenas Bueno, tardes. ¿Qué tal? ¿Todos pueden escuchar? Sí, 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 perfecto. Buenísimo. Bueno, la idea de la reunión de hoy a la que los invitamos es para mostrarles el portfolio académico del DIS. Mientras les sigo contando, les voy a compartir una pantallita. ¿Pueden ver ahí la pantalla? Sí, Sí, sí. se ve. Sí, se ve. Bueno, les voy contando. El portfolio académico del DIS, o sea, el DIS tiene muchísimos proyectos operativos y también un montón de proyectos académicos, que son muchos más de los que se pueden encarar con el personal propio. Y para, para poder llevarlos a cabo, el año pasado decidimos generar un programa sistemático, que se llama Programa de Innovación Abierta, a través del cual salimos proactivamente a ofrecer la participación en estos proyectos académicos a universidades externas, por supuesto, del país y en algunos casos del exterior. O sea, la idea era, por un lado, generar innovación colaborativa, ¿sí? Tender acuerdos con estas universidades y ofrecer el DIS como lugar de práctica para la organización de distintas actividades académicas en los programas de esas carreras y que se compatibilizara con los proyectos académicos del DIS con los de esas carreras. A su vez, o sea, sabemos que hay más gente inteligente afuera que dentro del DIS y queríamos aprovechar ese potencial que hasta ahora estaba de alguna manera subutilizado, porque bueno, era gente que se acercaba por ahí por interés o algún contacto, pero no había una actividad sistemática en buscarlos. Entonces, eso empezó el año pasado, básicamente con lo que era pasantías y prácticas profesionales de carreras de ingeniería, y a partir de este año decidimos ampliarlo a carreras de posgrado, básicamente maestrías y doctorados, y bueno, va a empezar a ser ofrecido proyectos del DIS para que maestrandos o doctorandos de otras carreras hagan sus tesis con nosotros. Entonces, como el instituto universitario donde ustedes están cursando la maestría tiene una alianza estratégica con el departamento, el hospital es un lugar de práctico privilegiado para cualquier carrera que se desarrolle en el instituto y entre ellas, por supuesto, la maestría en informática en salud. Así que bueno, la idea era hoy mostrarles el portfolio, digamos, a través de representantes de las diferentes áreas operativas del departamento, que ustedes supieran qué temas están disponibles, qué proyectos que le pueden servir de marco para desarrollar su tesis. Digamos. Obviamente que siempre, digamos, desde el equipo de la maestría se les ha sugerido, recomendado que busquen proyectos en sus lugares de trabajo, pero bueno, no todo el mundo tiene por ahí la suerte de tener un trabajo que les dé el contexto propicio para desarrollar la tesis, y para aquellos que no, ya sea porque le cambiaron las circunstancias, esto creemos puede ser una solución interesante. Es una instancia a explorar, pero bueno, las características de los proyectos del departamento de informática dan, digamos, sobradamente en muchos casos para que puedan eh, hacer una tesis, digamos, con nosotros. Digamos, la variedad de sistemas y de proyectos diferentes es rica, así que bueno, se la queremos contar en esta presentación. Para hacer una tesis en el DIS, o sea, esta instancia y desde esta charla en adelante, digamos, se abre una instancia de
búsqueda mutua, digamos. Ustedes por ahí van a ver un proyecto que les interesa, se van a contactar a través de la vía que les vamos a contar, y a su vez el área también los va a poder conocer y ver si considera que son, digamos, la persona que puede llevar a cabo ese proyecto, y bueno, llegarán a una idea de consenso y a un tema, a un alcance, y ojalá, digamos, para aquellos que estén interesados puedan, digamos, empezar su tesis. Digamos. Después la modalidad para desarrollarla va a ser la misma que han venido usando con cualquier otro tema, digamos, en la maestría, con instancias anuales, digamos, de presentación, en marzo, en septiembre, ya sea que sea una propuesta o haya un trabajo aprobado para desarrollar. No son las mismas las personas que pueden llegar a ser sus interlocutores en el área con la que trabajen, que el equipo evaluador después del proyecto, del trabajo final, así que, digamos, es como que tienen que seguir cumpliendo con todas las instancias y los requerimientos que se manejan en la maestría, pero bueno, desde el área con la que potencialmente puedan trabajar, desde el área operativa del DIS, se les va a ofrecer consultoría, datos, ¿sí? Pero no así la dirección de tesis, que puede llegar a ser opcional si es que el área tiene a alguien con título de maestrando, magíster o conoce que le pueda sugerir, pero si no, bueno, siempre el maestrando se busca a su director de tesis. Y también cada área de las que les van a estar contando ahora a partir de este momento sus proyectos tiene una capacidad, digamos, de recepcionar un maestrando limitada por la cantidad de recursos que tiene. Entonces, bueno, luego de esta exploración, aquel que considera que le interesa, aplique lo más pronto posible para ver si efectivamente el área lo puede aceptar para hacer su tesis. Cada área después, además de lo que les cuente ahora, va a acercar un listado de proyectos con algunos prerequisitos. Eso se los vamos a dar a ustedes en un documento, de manera que ustedes puedan ver para el tema que les interesa, tomar la referencia del nombre de la persona que lo presentó eventualmente y después escribir, si consideran que cumple con los requisitos o la mayoría de ellos, para intentar aplicar. Bueno, pasamos entonces ahora a la presentación de las áreas. Hay 4 áreas de las 10 del departamento que les van a contar sus proyectos, que son informática clínica, informática para la comunidad, ingeniería de software e investigación e innovación tecnológica. Entre una y otra van a tener unos minutitos para alguna pregunta, algo que no hayan entendido, pero breve, nada súper específico, porque eso después lo van a poder consultar por escrito, y después al final también tenemos otro espacio para preguntas. Bueno, vamos con la... ¿Quién va a presentar por informática clínica? Hola, Jorge. Yo voy a compartir la pantalla de los proyectos que habíamos seleccionado para presentarles, los cuales van a poder elegir. ¿Vale? Si lo ven ahí. ¿Ven mi pantalla? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Bueno. Sí, sí, se ve. Estos son algunos de los proyectos en los cuales nosotros dentro del área de informática clínica trabajamos y que son potencialmente proyectos que se pueden transformar en tesis en alguna parte de estos proyectos, tanto en el relevamiento como en el desarrollo de la pieza del software o la evaluación. Así que la idea es que cada uno de nosotros, está Alejandro Gallera, Santiago Fried y Ignacio Jauregui, con los cuales yo trabajo, y vamos a tratar de contarles un poco de qué se tratan estos proyectos. Así que, si querés, Nacho, empezar por ACR y contarles un poco de qué se trata. Vale. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Les cuento brevemente, son varios proyectos, así que son 2 líneas de cada uno. ACR es reconocimiento del habla. Lo que hicimos fue entrenar un modelo de inteligencia artificial, una red neuronal que reconociera el lenguaje hablado de evoluciones médicas. Lo hicimos con evoluciones, digamos, notas clínicas en texto libre de distintos servicios de nuestro hospital.
ya tenemos el modelo funcionando y la idea es empezar una implementación gradual. Primero lo hicimos con clínica médica y ahora vamos a ir a una implementación un poco más grande, todavía acotado a la internación. Así que el proyecto es ese, y hay un montón de oportunidades de evaluación, desde la satisfacción hasta la performance, hasta la cantidad de errores, hasta seguridad del paciente. Se puede medir, digamos, muchas cosas se pueden medir en este proyecto. Pero bueno, el alcance general es ese. Buenísimo. Bueno, seguimos con pase de guardia de enfermería. Es un proyecto que recién está iniciando. Estamos en la etapa de relevamiento. La idea es poder informatizar el pase de guardia de enfermería. Tiene como objetivo dejar registro electrónico de ese acto asistencial. Hoy ese acto asistencial normalmente queda en algo hablado o en un papel que después no se adjunta a la historia clínica, y la idea es que toda esa información que se transmiten durante el acto del pase de guardia quede en la historia clínica y que pueda ser recuperado al momento de la atención del paciente. Este desarrollo nosotros lo tenemos pensado en hacerlo tanto desktop como mobile, así que es un proyecto que está recién comenzando, así que tranquilamente se podrían sumar en cualquiera de las fases, o en las fases tanto del relevamiento inicial y prototipado o diseño de la pieza de software, como pues en la parte del desarrollo o la evaluación del mismo. Seguimos con la integración del consumo de fármacos y los dispositivos dentro del quirófano. Ale, hola, ¿qué tal? contarnos? Sí, cómo no. Buenas tardes a todos. Este proyecto, en realidad, no sé si algunos conocen, nuestra historia clínica tiene todo el ciclo de la medicación informatizado, y esto también mediante el uso de tecnología de código de barras, pero con el correr de los tiempos lo que ha quedado fuera es este mismo manejo dentro de quirófanos. Por lo tanto, lo que se plantea es poder tener una adecuada trazabilidad no solo de los fármacos, sino también de todos los insumos que se usan en las cirugías, pudiendo, por otro lado, despapelizar el quirófano y tener una certeza y una trazabilidad, como les decía, no solo de los fármacos, sino también de los insumos que se usan dentro del local, para lo cual hay que trabajar en distintas interfaces de varios sistemas que se usan dentro del quirófano, incluido nuestra historia clínica y el sistema de farmacias, y modificar ciertos procesos dentro de la sala de quirófano. El siguiente proyecto en este sentido es el registro de funciones. El registro de funciones, nosotros tenemos un sistema de información completo con una tabla maestra de personas, en donde tenemos toda la información relevante a nuestros pacientes, no solo pacientes, sino también los médicos, con un set mínimo, un set ampliado de información, pero nunca hemos podido documentar correctamente a aquellas personas que se encuentran empadronadas y han fallecido. Recientemente hemos tenido la posibilidad de obtener información desde el RENAPER, es decir, el Registro Nacional de las Personas, con lo cual el propósito es identificar, utilizando esta información, a las personas que han fallecido dentro de nuestro master file y evaluar el posible impacto en el resto del sistema de la información. Entiéndase, la historia clínica electrónica, nuestro portal, los enroladores. Esto se está trabajando activamente en etapas iniciales y son varios los sistemas en los cuales se puede analizar el impacto de incorporar el atributo de fallecimiento. Buenísimo. Bien. En cuanto a sistema de soporte a la toma de decisiones, como pueden ver son los que están en blanco. El primero de los proyectos tiene que ver con el seguimiento de heridas. MD en este caso es medicina domiciliaria, ¿sí? Muchos de los pacientes que se encuentran en internación domiciliaria son pacientes complejos con internaciones de larga data, que se encuentran muy propensos a tener escaras, por así decirlo, o úlceras por presión y otro tipo de heridas, con lo cual nosotros hemos implementado en la historia clínica una ficha que permite la correcta caracterización de cada una de las heridas, y en base a eso la intención es poder generar
un sistema de soporte que nos brinde la posibilidad, en base a calculables, de disparar automáticamente cuál es el procedimiento que se debe hacer y cuál es el kit adecuado de materiales para la curación y el tratamiento de todas las heridas que presente el paciente en internación domiciliaria, ¿sí? En base a distintas variables que se cargan en esa misma ficha. El siguiente proyecto en el cual podrían trabajar es una vía clínica para AKI. AKI son las siglas en inglés para insuficiencia renal aguda. En este caso, una vía clínica, a diferencia de una guía clínica, lo que consiste son en recomendaciones, teniendo en cuenta la evolución de una patología predecible, pero para diferentes actores y ordenadas de forma temporal. Nuestra intención mediante este sistema de soporte a la toma de decisiones es poder detectar el estadio en el que se encuentra un paciente con insuficiencia renal aguda y en base al mismo estadio ofrecerle recomendaciones a cada una de las personas que van a trabajar en el tratamiento de este paciente, que van desde el médico pasando por la enfermería al nutricionista, por ejemplo, y ver las conductas que debe tomar cada uno en relación al estadio de insuficiencia renal aguda, partiendo de una vía clínica institucional, es decir, una vía clínica elaborada por el hospital. Buenísimo, vale. ¿Sigo yo, Mary? Sí, contanos el de soporte de toma de decisiones para el protocolo de insulinas. Vale. Bueno, básicamente la idea, digamos, un problema que se registra bastante en internación en pacientes es que los pacientes que tienen altos requerimientos de insulina, que se les coloca una bomba de infusión continua, tienen una tendencia importante a hacer hipo e hiperglucemias severas, que tienen una correlación muy alta con, digamos, mortalidad y estadía prolongada. Y los algoritmos que permiten hacer controles y en base a eso corregir la velocidad, en general, si son demasiado complejos, no son comprendidos o no son bien ejecutados, y si son muy sencillos, caen justamente en una alta frecuencia de hipo y hiperglucemias. Entonces, la idea inicialmente es lograr trabajar en un algoritmo que pueda, digamos, gestionar e ir recomendando la velocidad de infusión en base a los registros que se vayan cargando de glucemia por capilaridad, y eventualmente en una segunda fase, y esto unido con otras digamos, líneas que también se están siguiendo, la posibilidad de que el control de esta misma bomba de infusión se pueda hacer de forma remota desde la historia clínica, de forma tal de cerrar bien el ciclo y facilitar más aún que ese control se pueda hacer sin tener que ir hasta el sitio. Buenísimo. Bueno, seguimos con firma digital, que tiene que ver con la seguridad en historia clínica. Tenemos un proyecto de firma digital hace un par de años, y el objetivo de este proyecto es firmar digitalmente los documentos que se generan dentro del registro asistencial, entender bien qué es firma digital, cuál es la diferencia con firma electrónica, cuáles son los mecanismos criptográficos que permiten que estos documentos sean firmados digitalmente, y determinar, bueno, lo que hace que sea firma digital, que haya autenticidad, el no repudio y la integridad de los datos en esos documentos. Y este proyecto lo pusimos acá porque es un proyecto que tiene muchas dificultades a nivel las legislaciones van cambiando, surgen cosas nuevas todo el tiempo, entonces la idea es que si quiere alguien sumarse en este proyecto también podría hacerlo, porque estamos en constante cambio y tratando de implementarlo con las medidas que van cambiando constantemente en el país. Así que es un proyecto que se implementó y se sigue como reimplementando casi todo el tiempo, y producen cambios en el software, así que podrían sumarse tranquilamente en este proyecto para su tesis, tanto en el relevamiento de software que hagan mejoras, o tanto en cosas en procesos, o en la evaluación de la implementación de este proyecto. Bien, después, y el último, sí. eso, dentro de lo que es empoderamiento del paciente, nosotros recientemente subimos a producción una, digamos, comunidad de dermatitis atópica para pacientes, que es una comunidad dentro del portal del personal de salud. La idea de las comunidades es que, digamos, los pacientes tengan acceso a información
validada por profesionales, que puedan tener un lugar donde, digamos, acceder a un foro, que puedan consultar y obtener respuestas, que puedan integrarse con cuestionarios para monitorear los avances o el control de la enfermedad, piezas de información, diarios de registro o notas personales que el paciente pueda ir colocando. Y esta comunidad también tiene una integración que se está trabajando con la historia clínica electrónica. Entonces, si bien ya tenemos bastante avanzada la parte desde el lado del portal personal de salud para los pacientes, lo que también queda por avanzar y trabajar es en la interfase con la historia clínica y cómo el profesional de la salud puede visualizar y, digamos, monitorear y responder a esas necesidades del paciente desde su propia herramienta de trabajo. Buenísimo. Bueno, si tienen alguna duda, pueden escribir al mail que les va a pasar Jorge. Se pueden sumar en alguno de estos proyectos, el que no tenga tema para trabajar. Y como ven, todos estos proyectos están en diferentes fases y entonces le da la posibilidad que se sumen en diferentes fases de evaluación. Dejo de compartir, Jorge, ¿te parece? Dale, Mari, te agradezco mucho. Bueno. De nada. Ahora no sé si quieren hacer alguna pregunta puntual, en el chat todavía nadie escribió nada. Pero bueno, si no, después también van a recibir de nuevo listado de proyectos en algún documento compartido y a posteriori. Así que, si nadie quiere preguntar, vamos con informática para la comunidad. Janino, Fernando. Giselle, ahí pregunta. ¿Querés que comparta yo, Jorge? Sí, dale. Bueno. Mientras tanto le voy respondiendo a Giselle, que entró hace poco. Sí, estamos mostrándole algunos proyectos que pueden tener dimensión académica para que realicen sus tesis en el marco de ese proyecto, Giselle. Después les vamos igualmente, pueden hacer algunas preguntas ahora por el chat, pero van a tener después todo un tiempo para hacer consultas vía mail a la dirección del programa de innovación abierta, a través del cual se puede dar esta participación. Y ahí les iremos aclarando las dudas y si es viable, digamos, que puedan hacer el trabajo en alguno de estos proyectos que están contando. Recién contó algunos de sus proyectos académicos, informática clínica, el área de informática clínica, y ahora va a contar los propios del área de informática para la comunidad. Bueno, los tenemos un poco más dispersos que nuestros compañeros, pero básicamente están divididos en empoderamiento del paciente, todo lo que es portal y telemedicina. En primer lugar, voy a tratar de no leer todo esto. Por último, a Jorge se lo pasamos, ¿no? Más que nada para que estén al tanto de los proyectos en los que queremos hacer algún tipo de innovación o que vemos una oportunidad de participación para los maestrandos en distintas líneas. Lo primero, Sí, es la comunidad de viajeros, que la idea es tener un módulo en el portal que permita que los pacientes que desean viajar o que tienen planificado un viaje tengan recursos, información sobre el destino, sobre todo relacionado con enfermedades infecciosas, prevenciones sanitarias, y que también haya foros de viajeros donde puedan hablar básicamente de cualquier cosa en el portal, por eso lo encaramos como una comunidad. Y la idea es que a través de ahí también se puedan hacer consultas con el área de medicina del viajero que tenemos acá en el hospital. Digamos, esta comunidad no existe, la tenemos proyectada, pero la tenemos en lo que sería el backlog nuestro de desarrollo. Y también hay una punta que tiene que ver con neurología en esto, sobre todo con el tema del jet lag y las indicaciones de fármacos relacionados con, digamos, con las grandes alteraciones que pueden haber por la diferencia horaria. El segundo proyecto tiene que ver con una comunidad de pacientes diabéticos. Esto estuve a punto de sacarlo, pero la verdad es que
había una maestranda de la primera cohorte que quería trabajar en esto, pero le parecía como muy grande. La idea es que pacientes diabéticos puedan tener una interfaz más interesante del seguimiento de su patología, que también tengan hábitos saludables, información de alimentación, foros de intercambio, etc. Y que también haya algún control por parte del equipo clínico y una lógica de monitoreo con más seguimiento de su glucemia o las correcciones que hicieron de insulina. Esto por ahora nosotros le sacamos un poco de prioridad. Acá habíamos empezado, pero tuvimos que sacarle prioridad para otras cosas, pero es algo a lo que se podrían sumar. Otra línea, y esta es la que más me interesa, que tienen que ver con investigación en general en la línea de telemedicina. Ustedes saben que nosotros venimos trabajando hace rato en telemedicina, pero con la pandemia tenemos unos números que son impresionantes para cualquier prestador, digamos. Y tenemos varias líneas para valorar este proyecto, desde outcomes en general, que es una de las cosas que más faltan en la literatura de telemedicina, o sea, costo-efectividad, costos, indicadores de salud general, o también outcomes clínicos, que pueden ser outcomes generales, como mejora de algún indicador, o disminución de la tasa de internación, disminución de las consultas a la guardia, etc. O, bueno, sanitarios sería en este caso, o acotadas a algún grupo poblacional, o poblaciones, o sea, grupos etarios, poblaciones con cierta patología, o limitarlo a alguna especialidad, que eso es lo que más abunda en la literatura, pero es algo en lo que nosotros no estamos trabajando mucho tampoco, salvo algunas excepciones, que las especialidades mismas son las que vienen a plantear el seguimiento de alguna patología o de algún grupo de patologías a través de telemedicina. Pero yo lo enfocaría más al outcome clínico en estas poblaciones también, o a la costo-efectividad incluso en esas poblaciones, que es donde más nos está faltando por ahí indagar. También se puede indagar sobre percepciones de la herramienta a profesionales y pacientes, más desde lo cualitativo. Esto es siempre un indicador medio inespecífico, nosotros lo trabajamos mucho desde lo cuantitativo, pero por ahí desde lo cualitativo podríamos profundizar un poco más. Y en cuanto a la herramienta per se, es decir, a la implementación más o sea, quedándonos bien en nuestra disciplina y sin ir a lo asistencial, las consecuencias no intencionadas que hay en los usuarios por el uso de la telemedicina, que eso es una línea que tenemos muchas ganas de avanzar y probablemente empecemos a armar un protocolo, pero es una buena línea para que alguien se sume. Es decir, a partir de que está la telemedicina, qué cosas fueron cambiando en la atención, tanto en profesionales como en pacientes. Después tenemos nuestro proyecto de mensajería, que es básicamente el reemplazo o la formalización de WhatsApp entre la historia y el portal. Eso ya está funcionando, tenemos algunas mejoras planificadas, y en general algunos servicios ya están indagando a ver qué interacciones a través de eso, pero es una línea en la que se puede investigar mucho más. Es una herramienta de comunicación semisincrónica en la que se pueden resolver muchas cosas, casi una copia de la línea arriba, o sea, desde percepciones a mejoras en cuanto a la calidad de atención de los pacientes. El siguiente proyecto que dice ahí Portal Rewards, que Portal Rewards es como el nombre en código, pero lo que nos estamos planteando es la posibilidad de aplicar toda una lógica de gamificación a muchas instancias de nuestro portal, de forma tal que se incremente el uso de carga de datos, de actualización de datos administrativos, carga de síntomas, carga de monitoreos, con una lógica siempre de incentivo a través de premios o acumulación de puntos, que eso es algo que estamos empezando a escribir, pero todavía sin ningún, o sea, estamos empezando a escribir desde el análisis funcional del requerimiento, pero todavía no entramos en el protocolo para avanzar con esto. Y acá el foco va a estar más que nada puesto en estrategias de gamificación, mucho intercambio con usuarios. A los que le interese, digamos, mucho de lo que habló ayer Luis Luque, esta es la línea más interesante para involucrarse, porque ustedes saben que el portal es una aplicación que los pacientes entran cuando la necesitan, no como cuestión de mantenimiento, y es un cambio que queremos tratar de dar.
Después, en cuanto a telemedicina, estamos acá arriba, el desarrollo de la telerehabilitación a través de Kinect, nosotros le decimos Kinesiology, que ya hay experiencias para hacerlos con webcams comunes, pero la idea que es a través de una lógica de realidad no es realidad aumentada, se llama virtualidad aumentada, en la cual el paciente se ve reflejado en una pantalla con un avatar que lo representa y hace ejercicios que son corregidos en línea. Los que ya pasaron por la materia nuestra saben que hay bastantes experiencias a nivel mundial de esto. De hecho, nosotros usamos un software, pero queremos desarrollar uno propio. ¿Qué hacer acá? Básicamente investigar o incluso trabajar en el desarrollo del proyecto, que nosotros lo venimos cocinando a fuego muy lento. Siguiente línea, todo lo que es telemonitoreo y wearables. Queremos empezar, esto se relaciona mucho con la comunidad de diabetes, incluso con algunas cuestiones de telerehabilitación, no directamente a lo de Kinesiology, pero sí para otras líneas. La idea es poder integrar distintos wearables y generar protocolos de seguimiento con indicación para diferentes patologías. Tenemos muchos servicios interesados y de hecho estamos en la búsqueda activa de dispositivos útiles, pero bueno, la mayoría dependen de aplicaciones propietarias, etc. Siguiente línea, indicaciones no farmacológicas, así como el portal y la historia clínica pueden visualizar las indicaciones farmacológicas de los pacientes. La idea es empezar a crear subsets de indicaciones que no tienen que ver con cosas que se compran en la farmacia, y traer un poco otras indicaciones, no solo las de la óptica o las de las ortopedias, sino todo lo que tenga que ver con dietas, sesiones, indicaciones que están relacionadas a una pieza consumible, por ejemplo, un video, tenés que mirar esto, tenés que hacer esta preparación, etc. La siguiente línea es el portal de internados. Nosotros tenemos, digamos, cuando el paciente se interna, cambia radicalmente la forma de interactuar con el portal y estamos siempre buscando ver qué es lo ideal que el paciente pueda ver mientras está internado, y tenemos varias líneas de desarrollo ahí. Básicamente mejorar muchas de las funcionalidades y empezar a identificar también tasa de uso. No descartamos que acá también apliquemos alguna cuestión de gamification, así que es otra línea muy similar a mejorar la interacción, como digamos en relación a la charla ayer de Luque. Acá hay una línea un poco más técnica, que es la de los tiempos de espera en la demanda espontánea. Estamos buscando alguna forma de mejorar el algoritmo que calcula la app de cuánto falta para que uno lo atienda y pueda elegir el mejor lugar para atenderse. Hay hecho un algoritmo que tiene en cuenta diferentes variables, pero al que le guste cranear un poco la lógica de datos y de creación de algoritmos, este es un muy buen territorio. Parece fácil, pero tiene que ver, digamos, nosotros tenemos pensado algo estratificado por patología, por cantidad de profesionales que atienden, etc. La idea es que alguien que vaya a consultar pueda tener con la mayor previsión posible cuánto tiene entre el traslado y el tiempo de espera presencial o por teleconsulta también, cuánto tiempo tiene hasta la atención efectiva con el menor margen de error posible. La anteúltima es el pastillero. La idea es crear en el portal, en la aplicación mobile, un pastillero virtual, pero que esté directamente integrado a las indicaciones farmacológicas, es decir, que la posología tal cual se indica en la historia clínica quede activada en el portal y genere alertas y genere posibilidad de que el paciente tilde si la cumplió o no, o que nos dé feedback para hacer farmacovigilancia, o que incluso agregue otra medicación o consumos habituales que no están indicados en la historia clínica, ya sea fármacos de venta libre o cuestiones más homeopáticas o más, qué sé yo, polen o propóleo, alguna de esas cosas que a veces los pacientes consumen, que a nosotros nos serviría saber que lo están consumiendo incluso para calcular posibles interacciones farmacológicas. Lo tenemos bastante avanzado ese proyecto, pero todavía no está para salir a producción, y ahí hay todo para hacer. De hecho, es el diseño, digamos, de las interfaces
es la tesis de uno de los maestrandos de la primera corte. Y el último grupo es un proyecto bastante nuevo que venimos desarrollando, que está en íntima relación con el proyecto del portal de internados, que es el portal de cirugía. Más adelante probablemente se llama el portal de procedimientos, porque no solamente vamos a apuntar a los procedimientos quirúrgicos, sino todos aquellos procedimientos que requieran una serie de pasos que tienen que ver con lo administrativo y lo asistencial, en las cuales existe una anestesia principalmente. Entonces, una anestesia y la entrada a un mundo en el que mucha gente nunca entró, que es el quirófano o una sala de procedimientos. O sea, cuando alguien se va a operar, además de darle un turno, tiene que empezar a los estudios prequirúrgicos, los consentimientos, digamos, distintos tipos de documentaciones, y la idea es que en todo ese proceso el paciente tenga mucha información de lo que se va a hacer, pueda indicar si está cumpliendo con los pasos previos, algunas cosas automáticas, o sea, hizo el prequirúrgico con anestesia, si corresponde con cardiología, si se hizo en los laboratorios, etcétera. Después, que mientras está esperando para hacer su cirugía o el procedimiento, también sepa más o menos cuánto falta, que hace una lógica de integración con sus familiares, digamos, porque mientras el paciente está en la anestesia, ya sea en el procedimiento o en la cirugía, los familiares nunca saben mucho qué está pasando, y obviamente todo lo que sea información postquirúrgica inmediata, mediata y tardía, incluyendo también la rehabilitación. Hay algunas soluciones del mercado para esto que están bastante en línea con lo que nosotros veníamos pensando. Tenemos un equipo trabajando activamente en las 3 fases, pero hay todo para sumarse, sobre todo desde la indagación, desde el diseño de interfaces, de la planificación de indagaciones, de percepciones, hasta que incluso se puede planificar a muy largo plazo algún outcome de mejoras por contar con más información, etc. Así que este es el portfolio de proyectos en los cuales nosotros consideramos que hay algún terreno fértil para que los maestrandos que quieran desarrollar su tesis tengan sustrato. Voy a ver en el chat a ver si hay preguntas. Buenísimo, Fer, gracias. Ahí Ramiro dice Modne, sí, Modne es una de las plataformas, no usamos esa nosotros. ¿Se puede participar en 2 proyectos? Sí, pero la tesis te recomiendo que la hagas en uno solo. Mientras más abarques, menos vas a prestar, más tiempo para vos. Y listo, no hay más preguntas. Cualquier otra pregunta, todos tienen mi mail o distintas formas de comunicarse. Hablamos y puedo sacar las dudas que tengan respecto de cualquiera de estos proyectos. Buenísimo. Muchísimas gracias, Fer. Muy claro. Bueno, no hay preguntas específicas, así que vamos a seguir con el área de ingeniería de software. No sé si están Fernando o Marcelo. Buenas. Sí, señor. Gracias, Fer. A ver en qué los podemos ayudar. ¿Quién me comparte? ¿Dejas de compartir así comparto yo? Sí, perdón. Ahí está. Gracias. No te dejo, comparto yo. Acá lo importante es lo mío. Bueno, yo no puedo compartir, no me dan permiso. Para que te hago como anfitrión, Fer. Eso. Ahí están. Ahí estoy. Bueno, digamos, un poco como les decía o les contaba a María, dentro de, digamos, hay mucho o casi todos, en realidad casi todos los proyectos en los que trabaja el hospital tienen un software de por sí con el cual registramos, digamos, y hacemos todas las cosas, digamos, más allá de algunas cosas que se hacen a través de procesos, y es un poco lo que queremos analizar. Después, en realidad, casi todos el resto involucran el uso de algún software, digamos, y de alguna, digamos, y ahí pueden incluir
de evaluación o distintas alternativas. Para los que, digamos, para los que trabajen o quieran trabajar, digamos, técnicamente en alguna de las líneas, digamos, más que nombrarles proyectos en sí en particular, digamos, todas las líneas que les nombraron los chicos, en general tienen alguna especie de software con el cual trabajar, digo, por el cual seguramente se mapeen. Entonces nosotros, más que darles un proyecto en sí, tenemos como líneas y después vemos en cómo lo acomodamos a los que tienen que ver con sistemas de información, digamos, propiamente más orientado a la parte de software o de ingeniería de software. ¿Sí? Entonces, digamos, como así un tema en general, digamos, y que está muy en la actualidad, tiene que ver con la seguridad de las aplicaciones, en el diseño, en cómo políticas de identificación de usuario, de acceso a datos sensibles, el consumo de servicios, digamos, cómo hago esta seguridad de, si yo, supóngase, trabajo en interoperabilidad, cómo hago que la información sea segura, cómo aseguro de que no estoy compartiendo la información con cualquier otra. ¿Sí? Ahí tienen distintas líneas, pueden ser del estado del arte, de una revisión de una situación actual, digamos, lo que sí tengan en cuenta, digamos, aquellos que quieran hacer alguna aplicación, digamos, o me pasa mucho de gente que quiere hacer cosas en interoperabilidad, digamos, que uno tiene que después poder evaluarlas, poder, digamos, tener algún método en el cual yo evalúo si eso que estoy proponiendo en la tesis, digamos, o mi solución es válida o no. Digamos, yo puedo hacer una receta que, digamos, mi tesis puede ser que hacer una receta sea cocinar 100 gramos de arroz y le digo necesito 1 litro de agua y 1 kilo de sal gruesa. Y esa es mi tesis. Digo, bueno, ¿cómo a alguien le evalúo? Yo se la doy a probar a 20 personas y me van a decir que es horrible porque es pura sal. ¿Sí? Entonces, digamos, en ese aspecto, tengan en cuenta también la evaluación en una de esas piezas de software con las que quieran diseñar o quieren trabajar. Si alguien quiere trabajar propiamente en software o en hacer en alguna pieza de software o trabajar o integrarse a nosotros, es bienvenido en cualquiera de las líneas o hasta en otras, y después nos quedamos con el currículum y siguen trabajando en la ingeniería de software, digamos. Es más, si alguno está buscando trabajo, me escribe. Pero bueno, digamos, nos vamos a enfocar un poco en lo que tiene que ver con los trabajos de tesis, digamos. Entonces, el aspecto de la seguridad de las aplicaciones es un tema con el cual, digamos, nosotros estamos interesados y que nos gustaría explorar y darle las herramientas y acompañarlos como para trabajar en protocolos de comunicación, en modelos, en guías de implementación, digamos, como para hacer y darle herramientas como para que puedan validar o tener, digamos, un poco de feedback en ese aspecto. Otra línea, digamos, que también venimos innovando y se puede llegar a tener en cuenta, tiene que ser todo lo que tiene que ver con el trabajo de análisis de metodologías ágiles, ¿sí? En cuanto al desarrollo de software, en cuanto a la evaluación del trabajo en metodologías ágiles, si es mejor o es peor, qué mejoras se pueden hacer sobre las metodologías que se trabajan actual, qué mejoras tiene la aplicación en metodologías ágiles propiamente aplicadas a salud, ¿sí? Qué guías de implementación uno tendría que tener, digamos, para trabajar en una de esas aplicando metodologías ágiles, pero en un contexto en el cual no son todos los que trabajan técnicos, si tienen que tener o no alguna especie de guía en particular o algunas recomendaciones en particular. Lo mismo para todo lo que tiene que ver con experiencia de usuario, digamos, en todo lo que tiene que ver con evaluación de proyectos digamos, esos están más bien, como los contaba María, más bien orientados a un seguimiento e interacción con los usuarios, por lo cual, digamos, y la evaluación de ese proyecto, por lo cual, digamos, lo dejamos dentro del alcance de ese portfolio y en ciertos portfolios que se están trabajando. Pero desde el punto de vista de la ingeniería de software, digamos, podemos llegar a tener algunas, otra visión, ¿sí? Como recomendaciones, guías de cómo construir una buena experiencia de usuario, digamos, desde el punto de vista más metodológico y de ver cómo trabajamos y cómo hacemos esta experiencia, digamos. O nosotros esta semana dentro de la actividad de ingeniería de software hicimos unas evaluaciones de un sitio web y cosas, y bueno, si yo tengo que hacer esa experiencia, digamos, y una de las cosas que teníamos era que no nos poníamos de acuerdo o teníamos que llegar a un consenso para saber si algo era usable o no, o si algo era lindo o no.
Entonces, digamos, tomar cierta metodología más allá de esta guía como para hacerlo. En interoperabilidad, digamos, los del segundo año van a empezar a cursar ahora, pero sabemos que, digamos, en todos lados y todas las charlas donde participamos, siempre aparece la palabra. Así que, digamos, todos aquellos que tengan ganas de encarar un proyecto de interoperabilidad, también son bienvenidos, digamos, desde el punto de vista de software, desde el punto de vista de cómo generar guías de implementación, desde comparación de distintas estrategias, digamos, todo eso, digamos, está abierto y es cuestión de afinar un poco el tema si les interesa. Y después, bueno, más allá de la aplicación, digamos, del análisis de, digamos, lo que tiene que ver con seguridad, también análisis de aplicaciones y funcionalidades propiamente de sistemas de información nuestros, digamos, esos software, digamos, que sean distintas a la de seguridad, como automatización de procesos, tecnologías para soporte de lesión clínica, o especificaciones de mejora en cuanto a lo que se va usando, digamos. Para todos los, digamos, para todos los conocimientos, digamos, para todos los proyectos o estas líneas en sí, digamos, no es en sí un requerimiento necesario, ¿sí? La idea es apuntarlo más o darle un poco más de sustrato a la gente que viene del aspecto técnico y quiere hacer alguna tesis que tenga que ver con un poco con la línea técnica, ¿sí? Así que, digamos, esas serían las líneas generales. A ver si tengo yo alguna pregunta en el chat, que veo que titila, pero no sé si es. En la versión no tengo preguntas en el chat. No, no es una general. Así que... Carla, bueno. te contesto puntualmente. Hay una metodología, digamos, instancias de presentación de propuestas y después del plan del trabajo en sí, digamos, que eso, bueno, el equipo de la maestría y el taller de trabajo final te lo van a ir desarrollando. Supongo que estás en primer año. Pero bueno, no te preocupes. Y esa metodología, sea que tomes un proyecto de tu lugar de trabajo o de otra institución, o eventualmente alguno de los que se están contando, digamos, en esta reunión, vas a seguir exactamente la misma metodología, digamos, del procedimiento para presentar la propuesta, el director de tesis, el trabajo, los objetivos. Eso no va a cambiar, digamos, siempre de la misma manera. Bueno, Bueno, listo, entonces, esos son planteadas más o menos las líneas. Cualquier cosa me contactan o lo contactan a Jorge o a la maestría y vamos vemos cómo encaramos los temas. Buenísimo. Jorge. Gracias, Fernando. No, por nada. Bueno, ahora le toca el turno al área de investigación e innovación tecnológica. No sé en qué orden quieren presentar, hay varias líneas ahí. Buenas, buenas. Ahora comparto la pantalla. Sí, ¿no? El sueño adelante. A ver, para que probablemente... ¿Se ve ahí? Perfecto. Sí. Por ahí te conviene ampliar, digamos. Ahí estamos. Buenísimo. Vamos a tratar de ir rápido, que ya se nos está terminando el tiempo. Bueno, ya me conocen todos de las diferentes materias y de lo que estemos charlando en la semana. La idea ahora es mostrarle un pantallazo de algunos proyectos que fuimos eligiendo que podrían servirles de trabajo final. Y ahí, digamos, algunas recomendaciones o aclaraciones de lo que estuvimos viendo hasta ahora. Lo que se presentó ahora son proyectos en general, ¿sí? Ustedes, en todo caso, si les interesan, pueden participar y se evaluará con los diferentes equipos qué parte se puede tomar como para armar un trabajo final. Esto no es para todos, sino para aquellos que por ahí en este momento no tienen definido su tema o por ahí no han podido encontrar un tema. No es que tienen que hacer todos proyectos que tengan que ver con el IVA. Y eventualmente lo que puede ocurrir es
que de los proyectos que vayan viendo se puedan inspirar para hacerlo con proyectos de su institución, ¿sí? Entonces, ahora, más allá de estas aclaraciones, vamos a ir hablando de algunos proyectos que fuimos seleccionando para ustedes hoy. Entonces, le voy a pasar la palabra a Yula Colucci, que ella nos va a mostrar un proyecto y las líneas que creemos que podrían utilizarse como trabajo final en la MIS. Buenas. Bueno, ¿se escucha bien ahí? Les cuento entonces el proyecto que estuvimos trabajando desde el departamento. Nuestro proyecto se llama Encuesta Efecto COVID según modelo sociotécnico. El objetivo de nuestro proyecto es sistematizar un método de recolección de datos para evaluar todas las dimensiones de una gran implementación en sistemas de información en salud en el contexto de la pandemia por COVID-19, usando como marco teórico el modelo sociotécnico de CITIF. No sé si conocen el modelo de CITIF, recomiendo que lo googleen y lo chusmeen, que es pasar a la siguiente, Sony. El modelo está compuesto por 8 dimensiones, no voy a ahondar en cada una de ellas, pero son 8 dimensiones que nos sirven para evaluar las implementaciones, infraestructura, contenido clínico, interfaz humano-computadora, personas, comunicación y procesos, características organizacionales y políticas internas, regulaciones y medición y monitoreo. Este modelo nos ayuda a poder mirar las implementaciones de nuestro ámbito desde una forma integral y completa, sin olvidar ninguno de todos los aspectos organizacionales, sociales, además de los técnicos que siempre son en los que en general se suele hacer más hincapié. ¿Querés pasar a la siguiente? Bueno, entonces, lo que hicimos nosotros, nuestro objetivo era construir un instrumento de recolección de datos para poder evaluar cómo se fueron adaptando las distintas instituciones a la pandemia por COVID-19, cómo fueron adaptando sus sistemas de información. Para eso hicimos un trabajo que constó en 6 etapas. En la primera etapa revisamos los instrumentos ya existentes y realizamos una indagación cualitativa, o sea, realizamos entrevistas a CIOs de instituciones clave. Nos sirvieron para construir una encuesta beta, después consolidamos este instrumento con un panel de expertos, después hicimos el pretesteo cualitativo, luego hicimos una encuesta piloto para poder poner a prueba nuestro instrumento, y actualmente nos encontramos en la etapa número 5, en la última revisión por panel de expertos para poder validar nuestra encuesta. El siguiente paso sería implementar nuestra encuesta y ya terminaríamos con este proyecto. A raíz de este trabajo, entonces, se abrirían o surgen 3 líneas de trabajo que pueden resultar en lindos trabajos finales para la MIS. En primer lugar, tenemos mucho material textual de las entrevistas que realizamos al principio de la pandemia con CIOs, preguntándoles cómo adaptaron sus sistemas de información, o los sistemas de información de sus instituciones a la pandemia por COVID. Pensamos que una línea interesante podría ser analizar todo este material textual a través de técnicas de minería de texto. Por otro lado, también queda pendiente la implementación de la encuesta, lo cual llevaría a tareas de logística y a su vez el análisis de los datos obtenidos. Y finalmente también pensamos otra línea que sería la construcción de una nueva encuesta utilizando el mismo marco conceptual de CITIF con las 8 dimensiones nombradas, pero que permita evaluar proyectos también fuera del contexto de COVID, para evaluar implementaciones en sistemas de información en salud en general. Perfecto, muchas gracias, Yula. Vamos a las líneas MIS de Ciencia de Datos. ¿Estás por ahí, Fer Binder? Sí, acá estoy. Gracias, Sonia. Bienvenidos, bienvenidas. Nuestra principal línea de proyectos que tenemos para ofrecer como posible trabajo final tiene que ver con un proyecto que tiene alta importancia estratégica para nosotros, que es sobre modelos predictivos de trayectorias hospitalarias para pacientes internados por COVID-19. Lo que nosotros estamos haciendo es estudiar las trayectorias hospitalarias. Gracias al sistema de información que tenemos en el hospital, tenemos muy mapeado en qué momento
de qué día un paciente ingresa, en qué momento pasa a una unidad de terapia intensiva, en qué momento sale de esa unidad de terapia intensiva, vuelve a piso, se va de alta, se muere, etc. Lo que estamos es construyendo esas trayectorias y armando modelos que intentan, aprendiendo de esos datos, predecir trayectorias nuevas, o sea, de pacientes que están internados hoy. Lo que tenemos son proyectos en torno a este trabajo, desde, podríamos pasar tal vez, pero desde un proyecto descriptivo de estas trayectorias, o sea, describir cómo son las longitudes de internación, las duraciones de internación para diferentes edades, cómo es la internación de una persona que pasa por terapia, de una persona que no pasa por terapia, etc., hasta trabajos relacionados con algunos pasos más avanzados, o sea, concretamente evaluando qué tan bien o mal funcionan los modelos que tenemos corriendo hoy, un modelo hecho por nosotros y un modelo de código abierto que publicó un equipo de investigación de Israel, que estamos corriendo los dos, y de alguna forma el trabajo tiene que ver con medir la distancia entre lo que el modelo predice y lo que de verdad ocurre con los pacientes. Estos dos trabajos tienen que ver con ese proyecto, con el programa de estadías hospitalarias para COVID-19, y el tercero que ven en esa diapositiva, que dice análisis de grandes datos, tiene que ver con un análisis histórico de estudios de laboratorio quiere decir de análisis clínicos, especialmente para pacientes internados. Tenemos varios millones de datos sobre laboratorios en internación. Ese es un proyecto bastante desafiante porque implicaría ver qué tan frecuentemente se piden ciertas determinaciones, qué tanto varían los resultados de esos estudios en los pacientes internados, también para tener una idea indirecta de qué tanta información aportan. O sea, si yo pido un hematocrito cada 12 horas y ese hematocrito nunca oscila más de tanto porcentaje, etcétera, nos da una idea indirecta de qué tan útil o qué tanta información provee ese estudio, y podríamos hasta inferir qué cosas se están pidiendo de más, etc. ¿no? Tal vez un comentario para hacer sobre estos tres trabajos es que, si bien a nosotros obviamente nos encanta, por eso trabajamos en esto, requieren bastante trabajo independiente, ya sea de revisión bibliográfica y de adaptación a un equipo que está trabajando con temas muy dinámicos, y entonces probablemente el ritmo sea relativamente, si Sonia me permite el calificativo, como de moderado para intenso puede ser. O sea, no podríamos, digamos, se apreciaría, o es bastante deseable que ya tengan algo de experiencia en investigación y algo de experiencia en análisis de datos. Obviamente es para adquirir experiencia un proyecto así, pero son proyectos que nosotros consideramos de factibilidad media, no de factibilidad alta. ¿sí? No quiero ser como generar expectativas irrealistas o ser demasiado optimista. ¿Estaría bien? Ya vos, redondeando igual, son líneas de trabajo donde eventualmente podemos establecer los trabajos finales. Pero, como dice Fer, hay que tener cierta dedicación y, digamos, para cada uno de estos proyectos nosotros fuimos definiendo cuáles son los requisitos recomendables que podrían tener para poder participar. Bien, muchísimas gracias, Fer. Bien, me toca ahora la línea de inteligencia artificial. Nosotros dentro del programa, por ahí esto ya lo han visto en otro momento, tenemos como diferentes fases o hitos a cumplir que tienen que ver desde la primera aproximación, es ver la factibilidad que tenga poder realizar el proyecto en sí de inteligencia artificial, poder desarrollar la aplicación, y en función de eso, y con acuerdo del servicio sector que va a utilizar la herramienta en cuestión, definir a posteriori cómo vamos a ir avanzando con los pasos. Cada una de estas instancias tiene la posibilidad de que podamos realizar algún tipo de proyecto de investigación, evaluación, pero clásicamente tenemos como dos instancias que hemos definido, y una que tiene que ver con la evaluación del modelo en el laboratorio, y luego posteriormente la realización de prueba de concepto o piloto cuando ya estén en un ambiente productivo, ¿sí? Esas son como nuestros dos líneas de evaluación e investigación que ponemos en todo este pipeline, en todo este proceso. Pero hay otros que por ahí no necesariamente los podemos hacer en todos los proyectos, y uno de ellos tiene que ver con
el análisis o la variabilidad que hay e intraobservador entre los diferentes, digamos, participantes o personas que están en un servicio frente a una imagen, así como otro tipo de proyectos. Entonces, la idea es, más allá de los posibles instancias que tenemos, en este caso, quería comentarles que estamos trabajando en lo que sería ampliar el análisis de factibilidad y agregarle el marco de investigación de mercado, y eso en sí cumpliría con los aspectos de poder hacer un trabajo final referido a eso, y el alcance lo que va a hacer es fijarse en función de una patología o un servicio. Por ejemplo, tenemos proyectos de retinopatía diabética, de fertilidad, entonces ahí hay, digamos, dos instancias posibles que se pueden evaluar. Lo mismo lo que les decía, los estudios de variabilidad intraobservador en el análisis de las imágenes que pueden venir de un retinógrafo, de un dermatoscopio, de un microscopio cuando están analizando los embriones. Eso es una de las fases y es un elemento que estamos viendo que es una evaluación que estamos viendo que es muy necesaria en todo el pipeline que vimos. Lo siguiente son investigaciones cualitativas que hemos con el tiempo ido posponiendo, pero que vemos que resultan importantes. Son investigaciones cualitativas, después se terminará definiendo cómo finalmente puede ser la recolección de los datos, si es que vamos a ir por la vía de entrevistas u otro tipo de forma de recolectar esos datos. Una tiene que ver con las implicancias éticas sobre la implementación de la inteligencia artificial en salud, y otra tiene que ver con las actitudes, opiniones, hasta creencias sobre la aplicación de inteligencia artificial en salud, porque si bien nosotros en nuestro ámbito ya estamos muy acostumbrados. Perdón, alguien tiene el micrófono abierto. Ahí está. Si nosotros ya nos hemos acostumbrado a, digamos, a este tipo de tecnología y lo vemos como algo, digamos, del día a día, hay por fuera de nuestra isla todavía, digamos, la reacción que pueden tener ante este tipo de aplicaciones a veces puede hasta tener actitudes de rechazo. Entonces la idea es explorar ese tipo de instancias. Bien, y después la última línea tiene que ver con la sección de bioinformática. Tenemos varios proyectos ahí, en general son mucho más técnicos, estuvimos viendo la posibilidad de cuál podríamos presentarlo para que pudiera conformar un trabajo final, y creemos que el que tiene que ver con Avias Data para datos genómicos es un candidato posible, en el cual se puede hacer un trabajo final, sobre todo porque nosotros estamos actualmente trabajando sobre este proyecto y la intención es que eso luego se traslade en consentimientos informados que estén adaptados a este tipo de datos. Entonces, actualmente estamos en etapa de lo que es relevamiento con los diferentes servicios que están usando datos genómicos y que están solicitando estudios que tienen que ver con datos genómicos, pero eventualmente se podrían hacer instancias de evaluación post o preimplementación o indagaciones relacionadas al tema. Entonces, hay muchos más proyectos, pero nos pareció que este podría ser un buen resumen. Les vamos a pedir que se contacten con nosotros a través del correo del programa de innovación. Preferimos centralizarlo de esa manera porque si no podríamos ir dando cada una de estas secciones o líneas que vimos tiene su forma de contacto, pero preferimos por ahora centralizarlo todo a través de PIA, que es el programa de innovación, y después, una vez que podamos entrar en contacto con ustedes, ahí vamos con ¿cómo se dice?, con el canal que ya utilizamos habitualmente. Yo voy a dejar de compartir y vamos a ver si hay alguna pregunta que podamos resolver. Están dentro del auditorio también representantes de inteligencia artificial y bioinformática eventualmente que quisieran que charlemos puntualmente algún proyecto. Y en lo que nos queda pendiente y que les comentó Jorge, que les podamos listar el resto de los proyectos que tenemos, muchos de ellos un poco en línea con lo que dijo Ferbinder,
tienen ciertos requisitos que, digamos, habría que evaluar para ver si, digamos, dentro de los presentes los cumplen como para poder sumarse a esos proyectos. Y habrá otros proyectos que vamos a ofrecerlos, pero en otras instancias. Bien. Creo que las preguntas que fueron haciendo fueron generales y creo que Jorge ya estuvo contestando, me parece. ¿No? Sí, igual ahora les acabo de permitir el que quiera habilitar el micrófono, hacer alguna Perfecto. pregunta oralmente, adelante. Igual creo que los apabullamos con tantos proyectos. Así que... Sí, son muchos. Igual van a recibir, como les decíamos antes, un documento compartido para que puedan volver a leerlo y enviar consultas. Yo no les quiero decir, pero habíamos pensado y sacamos 50 proyectos. Dijimos, no. Dijimos, se nos van a asustar, se van a ir todos corriendo. Sí, y decirles a los chicos de primer año que no se asusten, que no salgan corriendo de la maestría. Ellos todavía no tuvieron el taller de trabajo final, así que la idea era involucrarlos hoy y que participen como para que escuchen, y cuando les toque el momento de elegir el tema, sepan que hay un portfolio que ofrece el departamento y que les puede llegar a dar alguna orientación en el caso que no tengan un tema o un lugar para hacer su propio trabajo final, ¿sí? Exacto. Esto está más destinado a segundo año, que ya tuvo los talleres, que ya están ahí trabajando en sus presentaciones. Sí, y como les dije, puede ser que también los pueda inspirar para ver si es posible hacer alguno de los proyectos, tal vez más en la línea que vimos de informática clínica o de ingeniería de software en sus propias instituciones. Quería hacer una pregunta. Ever, si quieres preguntar. Todos los que vimos ahora son proyectos que los hemos podido continuar o que sabemos que podemos continuarlo en forma virtual, en forma remota. Y también eso lo tenemos en cuenta en el ámbito, en el punto de los requisitos. Al menos en los que hemos mostrado nosotros, sí. En forma remota, respondiendo a lo que preguntó recién que hizo el Ángel. Oscar, te podés activar vos el micrófono. Yo, Ever, no sé si puedo preguntarles ahora. Seguro. Podés preguntar, Ever. Gracias, porque no tenía habilitado el micrófono. No, la pregunta es la siguiente. ¿Tú tenés una limitación para aplicar a las propuestas que ustedes hicieron? ¿Tú tenés que optar de todas esas una? ¿Podés optar más de una? Porque tú no sabés, de repente, capaz que en alguna no cumplís los requisitos que tú recién decías, Sonia. Por eso estaba preguntando esto, ¿verdad? Capaz que te presentás, pero no cumplís los requisitos que necesitas para ese trabajo, ¿verdad? Para esa investigación. En general, al menos de lo que hemos mostrado acá, los proyectos, digamos, tenemos requisitos básicos como por ejemplo haber cumplido con las materias de primer año, sobre todo porque ahí tiene que ver, porque tienen la primera aproximación a gestión de proyectos, a la materia de investigación. Después obviamente hay un requisito de que te interese el tema, o sea, no recomendamos que se involucren en un proyecto que no les interese. Perfecto. No se lo recomendamos, porque después habrá instancias en las cuales son requisitos que por ahí son recomendables tener, pero que no son obligatorios, y tengan que ver por ahí con algún tipo de habilidad que se pueda aprender a lo largo del desarrollo del trabajo final. Excelente. Pero estos requisitos van a variar según el proyecto. Por otro lado, estos proyectos que les estamos contando son proyectos reales del departamento que nos interesa llevar a cabo. Entonces, ahí hay, una vez que se hace el match, digamos, de que te gusta el proyecto y al área le parece que podría llevarlo adelante, cierto compromiso de también trabajar de manera continuada
para poder realizarlo, porque como que si bien en uno de los slides aclaraba que no se entregan en exclusiva los proyectos, se buscan variaciones y es como que, bueno, se supone que la persona está trabajando en eso. No es que se le va a dar como proyecto una fase operativa con un deadline de un proyecto que sí o sí el departamento tiene que poner en producción, pero sí, digamos, es algo que el proyecto, que el departamento quiere llevar adelante. Entonces la idea es que la persona que se involucre tenga la disponibilidad, o sea, eso también se va a hablar en la interacción, como para, bueno, poder realizar el trabajo dentro de un plazo razonable que acuerden con el área, ¿no? Exacto. Sonia, Digamos, no es que yo una podés consulta. tomar dos proyectos y ver si uno se cae o no. Digamos, es el compromiso con el proyecto que te interese, en el caso de que quedes en el equipo. Sonia, por favor, una consulta. Hola. En el caso, bueno, yo soy alumno de primer año. ¿Cuándo se sugiere presentar este proyecto, esta propuesta para que la evalúen? En el primer trimestre del segundo año. Ah, ok. Ya. Todo el primer año. Vos Es podés ir requisito. trabajando en la propuesta, no es que tenés que esperar un año y recién en marzo te pones a trabajar. No, lo que los invitamos es a que piensen ya ahora los temas. Correcto. Vean qué cosas les pueden servir, porque después con las materias van a poder ir dándole cuerpo y forma a eso. También recomendamos es que traten de que ese proyecto sea factible y que lo puedan hacer en un tiempo prudencial. O sea, porque por ahí es un proyecto faraónico y van a tardar 10 años. Si ustedes se bancan a esperar 10 años para tener el título de magíster, eso es una decisión de ustedes, no se los recomendamos. Traten de hacerlo en un tiempo prudencial. Alguien preguntó ahí, les recomendamos que traten de empezar a pensarlo durante la cursada y luego que finalicen los 2 años de cursada no les falte tanto tiempo para terminar su proyecto y defender. Porque después se va complicando. Si una vez que salen de la cursada, también pierden un poco el ritmo que van a ir teniendo en estos 2 años. Es complejo, es difícil, pero no es imposible. Ok, gracias, Sonia. Buenísimo. Hay una pregunta de Félix respecto a si hay un detalle de descripción de perfiles más adecuados, digamos, por proyecto y estimación de horas. Tenemos los perfiles. El tema de las horas, lo que fuimos definiendo es porque cada uno en realidad, en algunos proyectos que por ahí los tenemos un poco más desarrollados, lo que esperamos es que cumplan al menos entre 5 y 10 horas semanales, de los cuales habrá algunas horas que van a tener que dedicarlas a reuniones con nosotros. Entonces, y habrá en otros momentos que esas horas las estarán realizando, probablemente por fuera del espacio laboral, buscando información o resolviendo las cuestiones que armamos o definimos en esas reuniones. No podemos, digamos, definirle una cantidad máxima de horas. La cantidad máxima de horas va a depender de la disponibilidad del maestrando, pero sí le podemos definir una cantidad mínima. Y según esa cantidad mínima, el proyecto se va a ir extendiendo entre 18 a 24 meses y así. ¿Sí? No es algo que se resuelva en un trimestre o en un semestre. Son proyectos de largo aliento y que requieren cumplimiento de algunas cosas. No sé si responde eso a tu pregunta, Félix. Bien. De todos modos, Félix, en las reuniones que tengan de interacciones con el interlocutor de cada área, cada proyecto va a tener una persona diferente que va a ser, digamos, el interlocutor, y ahí te podrás empapar mucho antes de que vos presentes esta propuesta en los talleres en las instancias, digamos, de marzo, de septiembre, de presentación de propuesta, cuál sería la magnitud. Es como de alguna manera lo consensuás, o sea, sobre el mismo tema se pueden hacer proyectos más largos, más cortos, y bueno, eso medianamente lo tenés que tener claro antes de presentar la propuesta después al equipo de la maestría, digamos, ¿sí? O sea, el Departamento de Informática en Salud y la maestría, si bien hay personas que trabajan en el departamento y son docentes de la maestría, pues son dos
entidades separadas, ¿sí? Y las personas que van a evaluar después ese trabajo de tesis no son las mismas que van a estar en el área, digamos, dando por ahí soporte y ayudando a la definición del tema, del alcance, de la metodología. Por eso les decía que sea un proyecto que decidan tomar, digamos, y el área los acepte del Departamento de Informática, del hospital, va a seguir el mismo camino de presentación y evaluación que podrían tenerlo con un trabajo eventualmente del trabajo en el que estén actualmente o de otra institución. Claro. Probablemente en 5 minutos, a ver, y 28, 22 minutos antes del tiempo, o sea, tenemos seguro 6 minutos, después puede ser que se corte el video, pero bueno, tenemos 6 minutos, digo, para que sepan, que hagan sus preguntas. Después van a tener de todas maneras un documento consolidado de todo lo que se presentó hoy, algunos proyectos más, y la seguimos por el mail del programa. Y si nos mandan su consulta al mail del programa de innovación. Bien. Alguien que quiera, o sea, todos se pueden activar el micrófono y hablar. Hola Jorge, Sonia. Hola. Una pregunta. ¿Dos maestrandos pueden elegir el mismo proyecto? O sea, de esos listados posibles que han mostrado ahora, ¿podrían haber dos maestrandos o tres que elijan el mismo proyecto o es solo uno a uno? Pueden entrar la cantidad de maestrandos que pueda permitir el equipo. Obviamente cada maestrando tiene que desarrollar un trabajo final diferente al otro. No son trabajos finales grupales, pero sí pueden tener un mismo tema. ¿Eso responde a tu pregunta? Ever, adelante. Sí, perdón la insistencia. ¿Sí? Lo que yo quería saber, entendí entonces que uno se puede postular a más de uno, porque de repente tienes la opción de que te rechacen. ¿O entendí mal? Y lo otro es, tú mandás toda esa información al correo electrónico que ustedes dijeron, planteando, por ejemplo, me interesaría trabajar en este proyecto por tal cosa, tal cosa, tal cosa, mi motivación es esta, no sé si es así la redacción, que se tiene que armar uno para enviarlo, de repente capaz que argumentando un poco por qué le interesa esa área de investigación. No sé, pregunto porque no tengo experiencia en haberlo hecho, no sé. Sí, digamos, Sí. Para los proyectos que ya tenemos formulario preparado y armada, digamos que va a salir pronto la convocatoria, son los proyectos que mencionó Juliana. Ahí tenemos muy bien definidos los requisitos, los tiempos y lo que pedimos en general, y esto me refiero a lo que estamos trabajando en el área de investigación e innovación tecnológica. No necesariamente se va a hacer así con todos los proyectos. Nosotros lo que vamos a pedir es que cumplan una serie de requisitos, una carta de intención, vamos a pedir un currículum y probablemente charlemos en una entrevista cuál es la motivación para participar en ese proyecto. Entonces, en función de quienes vayan participando, podemos evaluar quiénes creemos que podrían participar en los proyectos. Digamos, ustedes postúlense a todos los proyectos que les interesen, pero también tengan en cuenta que nosotros vamos a ver a cuáles son los proyectos que se van a postular. Ahí les sugiero cierta coherencia, porque si se presentan proyectos Sí, por tirar diversos, uno. Sí, claro, te entiendo, pero claro, una coherencia. entonces ahí, por ahí tengan que hacer una especie de trabajo previo para saber a cuál se postulan. De todas maneras, esta es como nuestra primera experiencia de convocatoria, así que puede ser que algunas cosas las vayamos cambiando, pero
la idea más o menos es como te la estoy contando. Después vamos a ver cómo lo terminamos de implementar. Y desde ya, Eva, que sí que podés poner motivaciones, antecedentes, consideres que sirven, digamos, Claro. para fortalecer la posibilidad de que se te acepte, digamos, en el proyecto. Claro, pues acá ustedes nos tienen que convencer a nosotros que realmente les interesa y por qué entrar a estos proyectos. Carmen, para proyectos propios, ¿hay alguna vía de contacto para poder charlar sobre la idea o poder tener un asesoramiento sobre la factibilidad del mismo? La posibilidad de que lo propongas existe, desde ya puede llegar a ser una muy buena idea. Lo que ya tienen como ventaja de estos proyectos que les acabamos de contar es que tienen todo un análisis de necesidad y los vamos a hacer. O sea que el soporte que puede dar el área es efectivo y por eso, digamos, se les pide a cada área que presente solo en lo que después alguien del área le puede dar soporte a quien desarrolle el proyecto.